Dicen que mientras duermes, tu cuerpo entra en su estado más sagrado, la restauración, que tus células se reorganizan, tus emociones se limpian y tu espíritu, por un instante, se libera del peso del mundo. Edgar Cayce, considerado por muchos como el profeta durmiente, aseguró durante décadas que el sueño es el puente donde el cuerpo, la mente y el espíritu pueden alinearse para iniciar la verdadera sanación. Cayce no hablaba de magia. Hablaba de leyes universales, de vibraciones, de la inteligencia interna del cuerpo humano y de cómo ésta se activa cuando el consciente por fin se silencia. Este audiolibro reúne protocolos inspirados en sus recomendaciones, combinando espiritualidad, bioterapia, intuición corporal y los principios que Cayce reveló en cientos de lecturas. Cada capítulo profundiza en un aspecto clave de la autosanación nocturna, desde la preparación energética antes de dormir hasta el papel de los sueños como mensajeros de la salud. Este es un viaje hacia adentro, un viaje para recordarte que tu cuerpo sabe cómo sanar, solo necesita que le permitas hacerlo. Capítulo 1. El propósito divino del sueño. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha considerado el sueño como un simple descanso, una pausa necesaria para sobrevivir. Pero para Edgar Cayce, el sueño era un proceso mucho más profundo y sagrado, un puente entre el mundo físico y el mundo espiritual, un instante en el que la conciencia abandona el ruido del día y el cuerpo recibe la oportunidad de repararse desde su núcleo más íntimo. Cayce afirmaba que mientras dormimos, se activa un mecanismo interno que no puede funcionar mientras estamos despiertos. La razón es sencilla. Cuando la mente consciente está activa, gasta energía, fuerza y atención. Es como tener un motor encendido las 24 horas. El cuerpo puede sostenerlo, pero no puede regenerarse de manera óptima. En cambio, cuando el sueño llega y la mente se apaga, el espíritu se eleva, la emoción se suaviza y el cuerpo entra en su estado más puro de recuperación. Según Cayce, cada ser humano está compuesto de 3 partes inseparables: cuerpo, mente y espíritu. Durante el día, estas partes suelen estar desalineadas. La mente se dispersa entre obligaciones, recuerdos y preocupaciones. El espíritu se encoge ante el estrés. El cuerpo carga tensiones, toxinas y cansancio. Pero en la noche, cuando el sueño profundo toma el control, esas 3 fuerzas pueden reencontrarse en un punto de armonía absoluta. Ese punto, decía Cayce, es el verdadero origen de la autosanación. Durante el sueño profundo, los músculos se relajan, la presión disminuye, la respiración se vuelve más rítmica y la energía vital, lo que Cayce llamaba la corriente de la vida, fluye sin obstáculos. Es en ese estado cuando el cuerpo repara tejidos, equilibra hormonas, reorganiza la electricidad interna y purifica la mente subconsciente. Para Cayce, incluso los sueños tenían un papel fundamental. Actuaban como mensajes codificados del alma, indicaciones de qué áreas del cuerpo o del corazón necesitaban atención. El sueño no es solo una función biológica, es un acto espiritual. Es el momento en el que la inteligencia del cuerpo toma el control y comienza a corregir lo que la mente ha desordenado. En ese silencio, la sanación se activa sola. Nadie la dirige, nadie la ordena. Es un proceso antiguo, perfecto y natural. Por eso Cayce insistía en que el sueño debía ser respetado, cuidado y comprendido. Una persona que duerme sin intención, sin preparación y sin equilibrio emocional, pierde la oportunidad de utilizar ese escenario sagrado para transformar su salud. En cambio, quien entiende el propósito divino del sueño entra cada noche con la disposición correcta: entregarse, soltar, alinearse. Este capítulo nos conduce a una verdad simple pero poderosa. Dormir no es desconectarse, es reconectar con la energía que sostiene la vida. Es el primer paso para activar cualquier protocolo de autosanación.
Es el portal donde inicia la restauración del cuerpo, la mente y el espíritu. Capítulo 2. Preparación del cuerpo. El ritual de la alineación física. Para Edgar Cayce, el cuerpo es el templo donde reside la energía de la vida. Y como todo templo, necesita orden, equilibrio y limpieza antes de entrar en reposo. Cayce afirmaba que ningún proceso de sanación profunda puede ocurrir en un cuerpo tenso, congestionado o bloqueado, porque la fuerza vital no fluye cuando los músculos están en constante defensa. Por eso, preparar el cuerpo antes de dormir era para él un ritual esencial, un acto consciente que abre las puertas a la restauración nocturna. Uno de los métodos más recomendados por Cayce era el baño tibio con sal o bicarbonato. Este baño no solo relajaba los músculos, sino que ofrecía un efecto energético, liberaba tensiones acumuladas y facilitaba la circulación. El agua tibia actuaba como un conductor que limpiaba el campo electromagnético del cuerpo, permitiendo que la energía vital se moviera con libertad durante el sueño. Para Cayce, el cuerpo debía sentirse liviano antes de acostarse, casi como si la gravedad misma cediera por unos minutos. Después del baño, Cayce sugería estiramientos suaves, especialmente en el cuello, la espalda baja y el diafragma. Estas zonas, decía, son como puertas energéticas donde la tensión emocional se queda atrapada. Cuando el cuello está rígido, la mente no descansa. Cuando la espalda baja acumula peso, el cuerpo no se siente seguro. Y cuando el diafragma está comprimido, la respiración pierde su poder sanador. Con estiramientos lentos, conscientes y sin esfuerzo, el cuerpo libera estas barreras y se prepara para la reparación nocturna. Otro elemento fundamental del ritual era el masaje en la zona lumbar, un punto que Cayce consideraba clave para el flujo energético que recorre la columna. Este masaje debía realizarse con movimientos circulares, suaves, sin presión excesiva. La intención no era curar en el momento, sino crear un camino abierto para que la energía que trabaja durante el sueño pudiera desplazarse sin interrupciones. El cuerpo, al sentirse atendido, responde soltando tensiones que normalmente no libera durante el día. Cayce también recomendaba revisar la postura antes de acostarse. Un cuerpo desalineado dificulta la circulación y altera la relajación de los órganos internos. Por eso, aconsejaba dedicar unos segundos a observar la respiración, ajustar la posición de los hombros, soltar las caderas y permitir que la espalda se acomode naturalmente. Esta alineación simple crea un entorno perfecto para que la sanación ocurra de manera espontánea mientras dormimos. El objetivo de este ritual no es solo físico. Es un mensaje que enviamos al cuerpo. Estás seguro, puedes descansar, puedes sanar. Cuando el cuerpo recibe ese mensaje, activa mecanismos naturales de reparación que no pueden funcionar en estados de tensión. El sueño, entonces, deja de ser un acto automático y se convierte en un proceso consciente, un diálogo silencioso entre nuestro interior y la inteligencia que nos sostiene. Preparar el cuerpo es preparar el camino. Es honrar el proceso de restauración que ocurre en la noche. Es reconocer que la sanación no empieza cuando dormimos, sino unos minutos antes, cuando decidimos liberar el peso que hemos cargado durante el día. Capítulo 3. Preparación de la mente. La puerta hacia el equilibrio interior. Para Edgar Cayce, el cuerpo solo puede sanar cuando la mente le permite hacerlo. La mente es un puente, pero también puede convertirse en un muro. Si llega la noche y la mente sigue girando entre problemas, pendientes y recuerdos, el cuerpo permanece en alerta, y un cuerpo en alerta jamás activa su capacidad natural de autosanación. Por eso, Cayce insistía en que preparar la mente antes de dormir era tan importante como preparar el cuerpo. Cayce enseñaba que la mente es un instrumento eléctrico.
Cada pensamiento genera vibración, movimiento y energía. Los pensamientos de preocupación crean tensiones invisibles que bloquean el flujo armonioso entre el cuerpo y el espíritu. En cambio, los pensamientos de calma, gratitud y enfoque actúan como llaves que abren los canales internos para que la fuerza vital circule con libertad durante el sueño. Uno de los métodos más simples y poderosos que Kaiser recomendaba era la práctica de 3 minutos de respiración consciente. No se trataba de una técnica sofisticada, sino de permitir que la mente se alineara con el ritmo natural de la vida. Respirar profundamente, inhalar por la nariz y exhalar lento por la boca crea una especie de silencio interior que disuelve el ruido mental acumulado durante el día. Según Kaiser, estos minutos de respiración preparan el camino para que la mente se entregue al descanso sin resistencia. Después de calmar la respiración, Kaiser proponía elegir una sola intención para la noche. Una frase sencilla, clara y positiva como: esta noche me restauro. Libero lo que no necesito. Mi mente se aquieta y mi cuerpo se sana. Esta intención funciona como una semilla que cae en la tierra fértil del subconsciente. Mientras dormimos, esa semilla se expande y da forma al tipo de energía que el cuerpo utilizará para repararse. Kaiser creía firmemente que el subconsciente trabaja con símbolos y vibraciones, por lo que una intención clara puede guiar el proceso de sanación nocturna. Otro aspecto crucial de este capítulo es el manejo del pensamiento previo al sueño. Kaiser advertía que recordar conflictos, discutir mentalmente con alguien o repasar errores del día bloquea la sanación. La mente, al recrear tensión, obliga al cuerpo a permanecer alerta. Por eso, recomendaba evitar cualquier reflexión pesada antes de acostarse. El momento previo al sueño debía dedicarse a pensamientos calmados, elevadores y ligeros. Para Kaiser, preparar la mente no era un ejercicio intelectual, era un acto espiritual. Se trataba de reconocer que la mente es una herramienta poderosa que puede colaborar con la sanación o sabotearla. Una mente en paz permite que el cuerpo reciba el descanso profundo que necesita y que el espíritu se eleve a niveles donde la restauración es posible. El mensaje central es claro. El sueño no puede sanar lo que la mente insiste en mantener tenso. Liberar la mente es liberar al cuerpo. Y liberar al cuerpo es abrir la puerta a la verdadera autosanación. Capítulo 4. Preparación del espíritu. La sintonía con la fuente. Para Edgar Kaiser, el espíritu no era una idea abstracta, sino la esencia misma que sostiene toda forma de sanación. Mientras el cuerpo es el vehículo y la mente es el conductor, el espíritu es la chispa divina que da sentido al viaje. Sin su participación, el descanso es solo descanso, pero con él, el descanso se convierte en restauración profunda. Por eso Kaiser repetía que antes de dormir debía hacerse una preparación espiritual tan importante como la física y la mental. El espíritu, decía, es el puente más directo con la fuente, aquello que algunos llaman Dios, otros energía universal y otros simplemente vida. Durante el día, ese puente se llena de ruido, frustraciones, exigencias, dudas y emociones sin resolver. El espíritu no se apaga, pero se opaca. Y cuando llega la noche, si ese puente continúa bloqueado, la energía curativa que debería fluir mientras dormimos no puede manifestarse en su totalidad. La preparación espiritual comienza con un acto sencillo pero profundo: reconocer que no estamos solos. Kaiser recomendaba dedicar unos segundos a sentir la presencia de una fuerza mayor. No una fuerza que exige, sino una fuerza que acompaña. Esta simple percepción abre un espacio interior donde la sanación empieza a sentirse posible. El espíritu responde al reconocimiento como una brasa que vuelve a encenderse con una pequeña corriente de aire. Luego sugería realizar una breve oración,
meditación o expresión de gratitud. No importaban las palabras exactas, sino la intención detrás de ellas. Agradecer por el cuerpo, por la vida, por el descanso que viene. Esta práctica no era religiosa, era energética. La gratitud eleva la vibración interna y prepara el campo espiritual para recibir el proceso de regeneración nocturna. Kaize también enseñaba que el espíritu influye directamente en el cuerpo a través de la emoción. Si el corazón está cargado de resentimiento, miedo o culpa, la energía del espíritu se vuelve irregular, como una luz que parpadea. Antes de dormir, invitaba a reconocer esas emociones sin juicio, entregándolas con suavidad a la fuente, no para ignorarlas, sino para liberar su peso. Esta entrega abre espacio para que el espíritu fluya limpio durante la noche. Un elemento clave del ritual espiritual era la intención elevada. A diferencia de la intención mental, la intención espiritual no busca un resultado específico, sino un estado. Paz, claridad, armonía. Kaize recomendaba frases como: me alineo con la fuente que me sostiene. Permito que mi espíritu guíe mi sanación. Soy luz en descanso. Estas palabras crean una resonancia que acompaña al individuo mientras duerme. Según Kaize, cuando el espíritu entra en sintonía con la fuente antes de dormir, la energía sanadora se multiplica, porque ya no fluye desde el cuerpo, sino desde algo más grande y perfecto. La preparación espiritual entonces es un acto de entrega, es soltar el control que tanto desgasta durante el día y confiar en que hay una inteligencia mayor trabajando en nuestra restauración. Cuando el espíritu se alinea, la mente se aquieta y el cuerpo se rinde al descanso profundo. Y es en esa unión, cuerpo-mente-espíritu, donde nace la verdadera autosanación. Dormir ya no es simplemente cerrar los ojos, es regresar al origen y permitir que la luz haga su trabajo. Capítulo 5. El protocolo de sanación nocturna, la activación silenciosa. Para Edgar Cayce, el sueño no es un evento pasivo, es un proceso activo, ordenado y profundamente inteligente en el que el cuerpo inicia un trabajo invisible que no puede realizar durante el día. Cayce llamaba a este proceso la activación silenciosa, un conjunto de acciones internas que solo se despliegan cuando la mente consciente se apaga y el espíritu toma el mando. Sin embargo, para que esta activación se produzca con toda su fuerza, el cuerpo debe entrar a la noche de una manera específica, siguiendo un protocolo natural que Cayce describió en diversas lecturas. El primer paso de este protocolo ocurría justo al acostarse. Cayce sugería comenzar el descanso acostado sobre el lado derecho, al menos durante los primeros minutos. Esta posición, según él, favorece la digestión, relaja el hígado y reduce la presión en el corazón. Permite que el cuerpo inicie el proceso de depuración mientras el sueño se aproxima, evitando tensiones internas que podrían interrumpir la restauración nocturna. Es como darle al organismo una señal suave de que es momento de soltar el ritmo del día. Después de ese breve tiempo, Cayce recomendaba girar lentamente hacia el lado izquierdo. Esta postura, afirmaba, mejora el retorno sanguíneo hacia el corazón y facilita la circulación general. El cuerpo en esta posición descansa mejor y distribuye la energía vital de manera equilibrada. Para Cayce, la circulación es uno de los pilares de la autosanación. Donde hay buen flujo, hay regeneración. Donde hay estancamiento, hay enfermedad. Dormir en el lado izquierdo ayuda a que ese flujo se mantenga libre durante toda la noche. El entorno también era parte esencial del protocolo. Cayce insistía en que la habitación debía estar ligeramente fría y completamente oscura. El frío suave activa mecanismos internos que favorecen la reparación celular, mientras que la oscuridad total permite que la glándula pineal produzca melatonina en cantidad suficiente. Esta hormona, vista hoy como clave para el sueño profundo,
fue descrita por Case como un regulador espiritual del cuerpo, una llave que abre la puerta al descanso restaurador. Para complementar este entorno, Case recomendaba evitar ruidos fuertes, luces artificiales y dispositivos que alteraran el campo electromagnético cercano al cuerpo. Creía que estas interferencias podían confundir la energía natural del organismo durante el sueño. La habitación, según él, debía ser un espacio de calma, casi un santuario nocturno, donde el cuerpo pudiera entregar sus defensas y concentrarse en reparar, limpiar y regenerar. Otro elemento del protocolo era la respiración rítmica. Case sugería tomar varias respiraciones profundas al acostarse y luego permitir que la respiración se haga lenta y natural. Esta armonía respiratoria enviaba al cuerpo un mensaje claro: todo está en orden. Cuando el sistema nervioso recibe esa señal, activa la fase de sueño profundo más rápidamente, lo que permite que los procesos de sanación comiencen antes y sean más efectivos. El propósito final de este protocolo era simple pero poderoso: crear las condiciones internas y externas para que el cuerpo haga lo que está diseñado para hacer: sanar. Durante el sueño, las células se reparan, los tejidos se regeneran, las emociones se reorganizan y la energía vital se equilibra. Pero estas funciones solo funcionan plenamente cuando el cuerpo descansa en armonía. Case nos enseñó que la sanación nocturna no es un milagro, es una mecánica espiritual y biológica, siempre disponible, esperando que le demos el espacio perfecto para manifestarse. Capítulo 6. La circulación de la energía vital. El flujo que sana. Mientras duermes, para Edgar Cayce, todo proceso de sanación, ya sea físico, emocional o espiritual, depende de un factor esencial: el flujo de la energía vital. Esta energía, que él describía como una corriente invisible que recorre todo el cuerpo, es la encargada de nutrir órganos, reparar tejidos y armonizar la mente durante el sueño. Cuando la energía fluye de manera libre, la sanación ocurre, pero cuando se estanca, el cuerpo pierde su capacidad natural de restaurarse. Por eso, Cayce consideraba que comprender este flujo era una de las claves más importantes del descanso profundo. La energía vital se mueve a través de canales que conectan el sistema nervioso, la circulación sanguínea y los centros espirituales del cuerpo. Durante el día, este flujo suele convertirse en un torrente irregular debido al estrés, la tensión muscular, la mala postura o las emociones acumuladas. Pero durante la noche, si se han realizado las preparaciones adecuadas, el cuerpo entra en un estado donde la energía se reorganiza y comienza a fluir con mayor suavidad. Cayce afirmaba que este momento nocturno era el verdadero laboratorio de la vida, donde la sabiduría interna del cuerpo trabaja sin interrupciones para reparar lo que se ha deteriorado. Uno de los elementos más importantes del flujo energético es la columna vertebral, que Cayce veía como el eje por donde circula la fuerza vital. Si la columna está rígida o desalineada, el flujo se debilita. Por eso, recomendaba realizar estiramientos simples antes de dormir, especialmente en la zona cervical y lumbar. No se trataba de ejercicios intensos, sino de movimientos suaves para permitir que la energía subiera y bajara sin obstáculos mientras el cuerpo descansaba. Una columna relajada, decía, es como un río libre de piedras. La energía puede desplazarse con rapidez y claridad. Durante el sueño profundo, la energía vital se concentra en los órganos que más lo necesitan. Algunos reciben restauración física, otros renovación emocional. Según Cayce, el cuerpo tiene una inteligencia natural que decide qué lugares requieren atención cada noche. En algunos casos, esa energía trabaja limpiando toxinas. En otros, liberando tensiones acumuladas en los músculos.
y en otros reorganizando emociones atrapadas que estaban bloqueando el equilibrio interior. Kayse también explicaba que este flujo energético está relacionado con la respiración. Cuando la respiración es tranquila, amplia y natural, el cuerpo abre canales internos que permiten que la energía vital circule en mayor cantidad. Por eso, antes de dormir, invitaba a realizar respiraciones lentas y profundas, no como una técnica mecánica, sino como una forma de activar la corriente de vida que trabajaría durante el sueño. Una respiración relajada es un mensaje claro para el cuerpo. Es seguro sanar. Otro factor que influye en la energía vital es el estado emocional. La tristeza, el enojo o el miedo pueden crear bloqueos que impiden que la energía circule en armonía. Sin embargo, durante la noche, si el espíritu ha sido preparado con gratitud, entrega y calma, la energía vital puede atravesar esos bloqueos y transformarlos. El sueño, decía Kayse, no solo cura el cuerpo, cura también las emociones que lo enferman. La circulación de la energía vital es, en esencia, un diálogo entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando los tres están alineados, el flujo se vuelve constante y profundo, y es en ese estado donde ocurre la autosanación. Porque tal como enseñaba Kayse, la energía vital no necesita instrucciones, solo necesita espacio. Dormir bien es darle ese espacio para que haga su trabajo sagrado. Capítulo 7. El poder silencioso del sistema nervioso. Edgar Cayce afirmaba que ninguna sanación profunda podía ocurrir si el sistema nervioso estaba tenso, saturado o electrificado por las impresiones del día. Decía que los nervios son los cables invisibles por donde circula la inteligencia del cuerpo y que durante el sueño nocturno solo funcionan correctamente si antes han sido calmados y descargados. Para él, la estabilidad del sistema nervioso era como bajar el interruptor principal de una casa para que los circuitos pudieran repararse sin riesgo de sobrecarga. Cayce insistía en que la tensión nerviosa no solo afecta a la mente, desordena la digestión, bloquea la circulación energética y desequilibra la comunicación entre órganos, provocando que la reparación nocturna sea superficial o incompleta. Por eso, enseñaba que el descanso real empieza horas antes de acostarse. En sus lecturas mencionaba: nadie puede esperar que el sueño cure aquello que la mente mantiene en tormenta. Uno de los protocolos más destacados que recomendaba era el baño tibio de descarga 30 minutos antes de dormir. No buscaba relajar los músculos solamente, sino liberar vibraciones acumuladas en la columna y las terminaciones nerviosas. Para Cayce, la espina dorsal era un eje sagrado. Por ella circulaba la energía vital que, durante el sueño, viajaba hacia las glándulas que activan la regeneración celular. Un sistema nervioso rígido impide ese flujo. Uno relajado, en cambio, convierte el sueño en medicina. También recomendaba un gesto sencillo: colocar las palmas sobre la nuca mientras se respira profundo 3 veces. Decía que en esa zona se encuentra un punto de convergencia donde mente consciente y subconsciente se encuentran al final del día. Cuando se relaja ese punto, el cerebro cambia de frecuencia más rápido, como si una puerta invisible se abriera hacia la fase del sueño restaurativo. Afirmaba que, mientras dormimos, el sistema nervioso realiza un autoajuste eléctrico, redistribuyendo cargas, reordenando impulsos y reparando microlesiones generadas por estrés, pensamientos repetitivos o emociones contenidas. Si la persona duerme en tensión, ese proceso se interrumpe y el cuerpo amanece apagado, sin fuerza vital. Pero cuando la mente se entrega y los nervios se calman, algo extraordinario ocurre. El cuerpo se reconfigura desde dentro. En sus registros, Cayce describió casos de personas que recuperaron sensibilidad, eliminaron migrañas persistentes o corrigieron insomnio crónico solo restaurando la armonía del sistema nervioso antes de dormir. Para él,
Este proceso no era magia, sino una ley natural que opera cuando el ser humano da permiso para ser sanado. Entender este capítulo es comprender que la sanación nocturna no depende únicamente del sueño, sino de qué tan preparado llega el sistema nervioso a la noche. Allí reside una de las verdades más ocultas que Kaiser repetía una y otra vez. El sueño no cura por sí mismo. Cura el cuerpo cuando su conductor, la mente, se aquieta y deja de interferir. Capítulo 8. Las glándulas. Para Edgar Cayce, las glándulas eran los laboratorios sagrados del cuerpo humano. Afirmaba que la verdadera regeneración, la que sucede a niveles invisibles, ocurre cuando las glándulas funcionan en armonía durante la noche. Según sus lecturas, cada glándula produce sustancias que actúan como mensajes, llaves y códigos de reparación que se distribuyen por todo el organismo mientras dormimos. Y cuando este sistema está en equilibrio, el sueño se convierte en un verdadero proceso alquímico. Kaiser enseñaba que el cuerpo posee un reloj espiritual que empieza su trabajo en cuanto la mente se entrega al sueño profundo. En ese momento, las glándulas pineal, pituitaria, suprarrenales y tiroides inician una secuencia que él describía como la danza secreta de la restauración. La pineal ajusta el ritmo del sueño, la pituitaria distribuye órdenes de crecimiento celular, la tiroides regula el metabolismo nocturno y las suprarrenales reducen tensiones acumuladas. Cuando este sistema trabaja sin interferencias, el cuerpo despierta renovado, con una vitalidad que no puede lograrse de otra manera. Sin embargo, Kaiser advertía que el estrés constante, la preocupación y el exceso de estímulos antes de dormir pueden confundir a estas glándulas. Si eso ocurre, la producción hormonal se vuelve irregular y la sanación nocturna pierde fuerza. Decía que muchas personas viven agotadas no porque duerman poco, sino porque duermen sin que sus glándulas estén en condiciones de regenerar el cuerpo. Uno de los protocolos que repetía en sus lecturas era el ritual de ajuste glandular, que consistía en 3 pasos simples antes de acostarse. Primero, realizar una respiración lenta enfocada en la zona del pecho para liberar tensión cardíaca. Segundo, relajar la mandíbula y la frente, pues conectan con la pituitaria. Y tercero, agradecer mentalmente 3 cosas del día. Un acto que Kaiser consideraba capaz de equilibrar la pineal al inducir serenidad. Para él, la gratitud era más que un gesto emocional. Era una forma de sincronizar la mente con el sistema endocrino. Afirmaba también que el cuerpo responde de manera casi inmediata cuando las glándulas trabajan de forma coordinada. Describía casos donde personas recuperaron claridad mental, mejoraron problemas digestivos crónicos o incluso sanaron dolencias musculares persistentes tras pocas noches aplicando este enfoque. Cuando las glándulas cooperan, decía, el cuerpo obedece. Kaiser consideraba que durante el sueño, el espíritu participa en la restauración de estas glándulas. Para él, la energía vital desciende suavemente por la espina dorsal y activa los centros glandulares como si fueran interruptores de luz. Esa interacción entre energía, mente y biología era la verdadera esencia de la sanación nocturna. El mensaje oculto detrás de este capítulo es claro. No existe sanación nocturna sin glándulas equilibradas. Ellas son las alquimistas silenciosas que transforman el desgaste del día en renovación. Cuando funcionamos en armonía con ellas, el cuerpo no solo descansa, se reconstruye. Capítulo 9. El sueño como puente espiritual. Para Edgar Cayce, el sueño no era simplemente un descanso fisiológico. Era un puente, una conexión íntima entre el cuerpo físico y la dimensión espiritual del ser. Decía que cuando dormimos, la conciencia se retira suavemente del plano material y permite que el alma, nuestra esencia eterna, intervenga en los procesos de reparación del cuerpo.
En sus lecturas, Kaise afirmaba que el alma es la arquitecta del cuerpo y que durante el sueño revisa, corrige y armoniza aquello que en el día quedó perturbado. Según él, la sanación real ocurre cuando la persona se queda dormida con un corazón en paz. No se refería a perfección moral, sino a un estado de entrega, confianza y ausencia de lucha interna. La tensión emocional, la culpa o el miedo, decía, impiden que el alma descienda a los centros vitales que necesitan reparación. Por eso insistía en que cada noche es una oportunidad sagrada para liberar cargas y permitir que la mente espiritual actúe sin resistencia. Uno de los conceptos más profundos de Kaise era la idea de que el alma trabaja a través de símbolos durante el sueño. Lo que llamamos sueños son, para él, mensajes cifrados que muestran el estado interior de la persona. Si aparece luz, el sistema nervioso se está regenerando. Si surge agua, las emociones se están purificando. Si se ven caminos o puertas, el alma está señalando decisiones pendientes que bloquean la armonía del cuerpo. En algunos casos, decía, el alma muestra directamente el órgano que necesita atención, revelándolo en forma de sensaciones, imágenes o personajes oníricos. Kaise enseñaba un protocolo simple pero poderoso: pedir guía antes de dormir. Bastaba una frase mental: muéstrame lo que debo sanar. No era un ritual religioso, sino una intención clara que abría la puerta a la intervención del alma. Según él, cuando la persona pide ayuda con sinceridad, el sueño se convierte en una especie de consulta interior donde el cuerpo y el espíritu trabajan juntos. También sostenía que algunas personas experimentan sensaciones extrañas justo antes de dormir: vibraciones, calor en la columna, presión en la frente o un ligero zumbido. Para Kaise, estos fenómenos no eran anomalías, sino señales de que la energía espiritual está ajustando centros nerviosos y glandulares. Las describía como olas de reajuste que preparan el cuerpo para la restauración nocturna. En sus registros existen relatos de individuos que, tras noches de pedir guía, despertaron con una claridad emocional inexplicable o con la desaparición gradual de malestares físicos que habían persistido por años. Kaise explicaba esto diciendo que el alma, al tener una visión completa del cuerpo, sabe exactamente dónde dirigir la energía restauradora. El cuerpo despierta distinto porque ha sido reorganizado desde su blueprint interior. Comprender este capítulo es aceptar que la sanación no es únicamente física ni mental. Es un proceso espiritual que ocurre detrás de los sueños. Cuando confiamos en esa inteligencia superior que habita dentro de nosotros, el sueño deja de ser pasivo y se convierte en un acto de cooperación con nuestra propia naturaleza divina. Capítulo 10. La restauración total. Edgar Cayce afirmaba que la sanación durante el sueño no era un acto aislado, sino el resultado de una preparación diaria que culmina en la noche. Llamaba a este proceso la restauración total, un estado en el que cuerpo, mente y espíritu trabajan como un solo organismo. Para él, la salud no dependía únicamente de lo físico, sino de la coherencia interna con la que cada persona cerraba su día. La verdadera reparación, decía, no sucede por accidente, se invita, se prepara y se cultiva. Este capítulo final presenta el protocolo nocturno más completo que Cayce enseñaba, un ritual que combina respiración, intención, silencio interior y ligera estimulación física del cuerpo energético. No es un rito esotérico, sino una manera consciente de organizarse para que el sueño actúe como la medicina que siempre ha sido. El primer paso es descargar el cuerpo físico. Cayce sugería masajear suavemente la zona lumbar y la parte alta de la columna durante 1 o 2 minutos, ya sea con las manos o con un paño tibio. Esto, decía,
abre los centros donde se aloja la vida eléctrica del organismo. Al relajar estos puntos, la energía fluye hacia las glándulas y el sistema nervioso se prepara para el ajuste nocturno. El segundo paso consiste en ordenar la mente. No se trata de pensar positivamente, sino de detener la corriente de preocupaciones que desgastan el campo emocional. Para Kayse bastaban 2 preguntas mentales antes de dormir. ¿Qué puedo soltar hoy? ¿Qué deseo que se restaure en mí durante el sueño? Estas preguntas funcionan como un interruptor que apaga la agitación interior y permite que la mente consciente se retire con serenidad. El tercer paso es activar la conciencia espiritual, aunque sea por unos segundos. Kayse proponía colocar la mano sobre el pecho y repetir mentalmente una frase sencilla: que lo mejor en mí trabaje esta noche. No es una oración religiosa, sino un recordatorio de que existe una inteligencia superior dentro del propio ser. Según él, esta intención abre el puente que permite al alma intervenir durante la fase profunda del sueño. El cuarto paso es alinear la respiración con el ritmo del cuerpo. 3 inhalaciones lentas, reteniendo apenas un instante, y exhalando de forma más larga. Kayse explicaba que exhalar más de lo que se inhala vacía los depósitos nerviosos usados, preparando al organismo para recibir nuevas señales de restauración. Finalmente, el quinto paso es entregarse al sueño sin resistencia. Kayse insistía en que muchas dolencias persisten porque las personas duermen tensas, sujetas a expectativas, miedos o vigilancia interna. Dormir, decía, es un acto de confianza profunda. Solo cuando la persona se abandona por completo, el cuerpo entra en el modo de reparación total, donde los tejidos se reconstruyen, las glándulas sincronizan sus ritmos y el alma reorganiza la arquitectura interior del ser. Para Kayse, este ritual nocturno era una llave universal. Quien lo practica transforma el sueño en una herramienta consciente de transformación. La noche, entonces, deja de ser un vacío y se convierte en un espacio sagrado donde ocurre lo que la luz del día no logra: ordenar, reparar, equilibrar y renovar. El mensaje final es simple pero profundo. Tu cuerpo sabe sanarse, tu mente puede colaborar, tu espíritu guía el proceso. Cada noche es una oportunidad para permitir que esa inteligencia interna haga su trabajo. Y cuando la persona comprende este principio, la sanación deja de ser un misterio y se convierte en una forma de vivir.